Bienvenida. Aquí estamos de nuevo en Prevención, tu solución. Un espacio para ti. Un espacio para compartir, para reír, para hablar, para pensar, para juntas transformar los retos en oportunidades. Bienvenida. ¡Empezamos! Bienvenidas, otro podcast. Vamos a hablar sobre ¿no qué era? Los hermanos. Los hermanos. Los hermanos. ¿No? Relaciones de hermanos. Relaciones de hermanos, eso es. Y si empezamos... No sé por qué ha salido este tema, ¿por qué? Por la literatura. Por la literatura, pues empezamos. ¿Qué literatura? ¿No tenías un libro? una píldora cultural? Sí. Pues empezamos eso por la empezamos. píldora Sí, o sea, cultural. como que... Pues bueno, hermanos, grupos de hermanos, de interesantes de la historia, que hay muchísimos. Qué bueno. Y a mí se me ocurrió la idea, por un libro que me compré hace poco, espera que os lo voy a enseñar, porque es que es una preciosidad de libro. Se llama Historias de hermanos. Estos son que me he hecho chuletas. O sea, que no es literatura, es historia. Que lo lleve. Sí, ¿Lo has oído ya? sí, me lo he leído ya hace unos meses, pero, o sea, el contenido no es que sea maravilloso, pero es que tiene unas ilustraciones que yo cuando lo vi dije, pero no me puedo resistir a estas maravillas. A ver, vamos a Pero, enseñar ¿y son alguna historias reales? a la cámara. Sí, Son sí. historias de hermanos, por ejemplo, esto es Mary Shelley y Claremont, que era su hermana. Bueno, es Mary Shelley, no sé si se ve, pero es que merece la pena Sí. ver las ilustraciones tan preciosas que tiene este libro, que por eso fue por lo que yo lo compré. Porque luego el contenido, pues no es que sean grandes investigaciones, ni que esté literariamente muy bien construido, muy bien escrito. Mira, aquí tenemos a María Callas, preciosas todas. Pero merece la pena las ilustraciones. Me había marcado algunas que me gustan especialmente. Bueno, ¿Y de quién es? te lo dejo. ¿Lo has dicho? Pues mira, es de una ilustradora, no es de una escritora. Se llama Fría Aguilar. Se la puede seguir en Instagram. Yo la sigo en Instagram. Y a mí me gusta mucho su trabajo porque dibuja muy bonito y hace collage y fotografía, usa el color y la luz de una manera muy interesante. Fría Aguilar. Toma, si lo quieres, te lo dejo. Entonces, Gracias. lo que decía, no es que literariamente sea un libro maravilloso ni con una investigación súper profunda, pero son historias curiosas de hermanos. Bien, me divertirá. Por ejemplo, Por ejemplo, los venga, hermanos Wright, que eran los inventores de la aviación, pues yo no sabía que tenían una hermana y que la hermana realmente fue la que gestionó que ellos pudieran hacer sus investigaciones con los aeroplanos y los probaran y fuera a la prensa y todo eso. Era como la que le gestionaba todo. Una Que mujer sin más ella en la sombra. no hubieran podido ellos a lo mejor desarrollar su trabajo, la que hablaba con las empresas y no sé qué, no sé cuál. Pues son cosas curiosas de saber que aparecen ahí que yo algunas no las conocía. Entonces, basándome en las historias de hermanos, se me ocurrió a mí a investigar sobre hermanas interesantes, pues son básicamente hermanas. Entonces traigo la historia de las Bronte, las hermanas Bronte, las escritoras, y la historia de otras hermanas escritoras de un siglo después, se llevan un siglo de diferencia, que son las hermanas Mitford, no sé si las conocéis. Pues son también unas hermanas británicas como las Bronte, de la primera mitad del siglo XX, que también algunas de ellas fueron escritoras. Y es que son historias curiosísimas, todas, muy interesantes. Entonces no sé por dónde queréis que empiece. Pues por ¿Cuál las os da primeras. más curiosidad? Las primeras, las Bronte, que las conocemos. Las Bronte. Bueno, pues las Bronte fueron 5 hermanas y un hermano. Lo que pasa es que las 2 hermanas mayores, Mary y Elizabeth, se murieron de niñas. Porque en aquella época la tuberculosis arrasaba y causaba estragos entre la gente. Entonces murieron con 9 y 10 años. Entonces quedaron las 3 hermanas pequeñas, que eran Charlotte, autora de Jane Eyre, Emily, autora de Cumbres Borrascosas, y Anne, pues autora de otras obras, Agnes Grey, por ejemplo, y un hermano. Entonces quedaron 4, 3 chicas y un chico. Entonces ellas eran hijas de un pastor anglicano que sobrevivió a toda la familia,
pues absolutamente todos murieron. Sus hijos se murieron, ay, Menos pobre. el padre. Los hijos, la mujer. La mujer murió, en algunos sitios he leído de cáncer, en otros sitios he leído de tuberculosis también. Y luego todos los hijos no llegaron a los 40 años y no dejaron descendencia. Con lo cual esa Se quedó familia solo. Ha se desaparecido. extinguió, ¿En serio? no dejó descendientes y se quedó. Mira, una familia Este tan señor, creativa. este señor solo, o sea, Pobre. tremendo. Entonces, bueno, ellas, esta familia no era muy rica, o sea, era una familia realmente que ellas tenían que trabajar, ¿vale? Para poder salir adelante. Y vivían en un pueblo pequeñito donde el padre pues vivía con ellos en la casa parroquial que estaba como alejada del pueblo. Y alrededor de la casa lo que había era como páramos inhóspitos ahí con hierbajos y con un clima bastante difícil y complicado. Y entonces él no les pudo dar a sus hijos, el padre no les pudo dar a las hijas cultura y educación. Les puso en algún momento puntualmente así algún profesor particular y sí les proporcionaba libros clásicos, habían leído a Shakespeare, habían leído a Homero, o sea, como grandes libros de la literatura sí los conocían. Y en algún momento a las 4 hermanas mayores, las 2 que murieron de niñas y a Charlotte y a Emily, las pudo mandar a un internado, pero allí fue justo donde las 2 mayores contrajeron la tuberculosis y murieron. Entonces ya a Charlotte y a Emily se las trajeron, que también enfermaron, pero sobrevivieron. Entonces más bien es como que ellas fueron muy autodidactas, se encargaron de leer y de conocer cosas y de estudiar. Bueno, les gustaba estudiar y les gustaba leer y les gustaba escribir. Entonces hicieron un poco su propia formación. Hasta el punto de que cuando fueron mayores ya estaban en la veintena, porque como os digo, murieron jóvenes todas, la que más duró fue Charlotte, que murió con 39 años. Madre mía. ¿Y no se casó ninguno? Pues no se casó ninguno excepto ella. Charlotte sí se casó con 37 años, que eso para la época Wow. era Tardísimo. un matrimonio súper tardío. Y entonces se quedó embarazada y por complicaciones en el parto murió, con lo Ay, cual pobre. no hubo descendencia de esta familia. Entonces cuando ellas ya llegaron a una edad más o menos adulta, eran jóvenes, decidieron que podrían ganarse la vida como institutrices. Entonces empezaron a trabajar como institutrices en diferentes casas, cuidándolos y enseñando a los niños de familias ricas, pero no se hacían con ello porque no les gustaba, ¿vale? Las trataban mal, los niños. Es un poco luego lo que ellos cuentan en sus novelas, porque Agnes Grey es la historia de una chica que va de institutriz y tal y no la va bien, y Jane Eyre es lo mismo. Es la institutriz que luego acaba enamorándose del señor de la casa y tal. Bueno, pues cuentan esas historias. Entonces, para prepararse un poco mejor, se fueron a Bruselas a estudiar ellas en un colegio para perfeccionar el francés y el alemán, y luego al volver, su tía, que era la que les había cuidado desde que la madre había muerto cuando ellas eran pequeñas, pues les estaba dispuesta a prestarles algo de dinero para montar un internado en su propia casa. Y entonces tener señoritas que vivieran allí internas y otras externas y darles ellas clase y de esa manera ganarse la vida, puesto que lo de ser institutrices no les había ido bien y además a ellas no les gustaba separarse, porque lo curioso de estas hermanas es que eran unas hermanas muy unidas, que como todos los hermanos me imagino tendrían sus Sí, claro. roces, pero es que no sabían estar las unas sin las otras. Luego eran de carácter más bien apocado, tímido, especialmente Emily. Emily era pues lo que diríamos una chica rara, ¿no? Que no le gustaba la relación social, que La no friki. quería, ella era feliz ahí en los páramos con su perro y imaginando historias. Estos hermanos, los 4, incluido el chico, Branwell se llamaba, desde muy pequeñitos habían como inventado historias, pues claro, porque no tenían contacto con otros niños, porque vivían lejos del pueblo.
Entonces ellos inventaban sus propias historias, sus mundos fantásticos y tal, y las escribían. O sea que ya desde pequeños apuntaban maneras hacia la literatura. No tuvieron muchas pretendientes porque, pues eso, ni eran guapas, ni eran ricas, y luego ni socializaban. Y luego, por otro lado, ellas estaban muy a gusto en su casa, ellas unas con otras y tal, con el hermano, esa vida de hermanos bien avenidos que tenían, y entonces pues no tuvieron muchos pretendientes. Alguna cosa hay, ¿vale? Parece que Anne pudo tener un muchacho que la pretendía, que era ayudante de su padre y tal, y luego Charlotte, que se casó, que era un poco como la más despabilada de las tres. Pero bueno, pues eso, hicieron esa vida. Publicaron sus poemas inicialmente con un dinerito que les había dejado su tía. Cuando su tía Elizabeth muere, les deja, porque también muere, la tía también muere, les deja un dinerito y con eso ellas publican sus poemas siempre bajo seudónimo masculino. Porque en aquella época pues las mujeres no podían, no estaba bien visto que publicaran libros y tal y que escribieran. Vendieron 2 ejemplares. Ay, madre mía, ¿en serio? 2 ejemplares de los poemas, que algunos son pues obras maestras, sobre todo los de Emily. Pero no se desanimaron, entonces decidieron escribir una novela y se pusieron las 3 a escribir cada una su novela. De ahí salieron Cumbres, Jane Eyre y Agnes Grey. Y entonces las mandaron a una editorial, también bajo seudónimo masculino. Mantenían la inicial del nombre y la inicial del apellido, pero eran nombres de hombre. Y entonces, pues el editor le gustaron las novelas y las publicó. Publicó las 3, con diferente fortuna. Porque Cumbres Borrascosas no gustó nada en la época, que es una... Yo creo que es la más conocida. Es la más conocida y es maravillosa, es una novela maravillosa, pero tiene una estructura y luego el propio tema de ese amor como salvaje de 2 personajes y tal, y con final no feliz, en la época no gustó. Claro. Entonces salía publicado en la prensa que el señor que había escrito Cumbres Borrascosas que no estaría bien de la cabeza, sin saber que era una mujer. Entonces Emily, que era como, pues ya os digo, la más tímida, la más retraída, dijo, yo no necesito escribir para nadie, si me han rechazado, seguiré escribiendo para mí misma. Y nunca volveré a publicar. Pero las otras 2 novelas sí tuvieron éxito. Jane Eyre tuvo mucho éxito, con lo cual Charlotte siguió escribiendo y Anne también, las 2 siguieron escribiendo. Y entonces se animaron a vencer su timidez, a vestirse con sus mejores ropas de chica de pueblo, pobre, del siglo XIX, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, y fueron a visitar al editor que las había publicado. A decir que eran ellas. El editor le presentaron una carta, claro, la carta que el editor le había mandado a estos señores cuyas novelas había publicado, como prueba de que ellas tenían la carta y que eran ellas las autoras. Entonces al tío le dio un patatús, dijo, no me puedo creer que sean ustedes las escritoras. ¿Qué hacemos? Seguimos publicándolas, pero siempre bajo seudónimo masculino. Solamente en vida Charlotte publicó ya al final bajo su propio nombre femenino. ¿Y triunfó con el nombre femenino o no triunfó? Sí, triunfó con el nombre femenino, incluso tuvo bastante reconocimiento luego ella en su época, al poco tiempo que vivió, porque les atacó, pues eso, la tuberculosis, que ya habían pasado cuando eran pequeñas y que recayeron ya de mayores. Y esto vino porque el hermano, Branwell, que era para el que la familia tenía reservado el dinero de la educación, o sea, el padre no podía darles educación a ellas, con lo cual ellas se habían autoformado y habían podido ir, pues eso, con unos ahorrillos al internado, volver y tal. Cuando ya volvieron del internado, de perfeccionar el francés, decidieron montar el internado, pero Branwell, que era como la esperanza, el futuro de la familia, para quien estaba reservado el dinero de la educación, pues se echó a perder el muchacho. Y entonces le dio por beber en exceso, por consumir laudano, opio, que era una cosa muy utilizada en la época para las dolencias y tal, el laudano,
Y entonces se hizo adicto y todo le salió mal. Entonces, cuando regresaba a casa, pues las hermanas se tenían que volcar en él, en cuidarle, en que se recuperara, las liaba pardas, salía a la taberna, volvía, casi incendia la casa. Bueno, un desastre y una pena. Él había querido ser pintor y de hecho le admitieron en una escuela de artes, pero no lo consiguió. Luego trabajó también de tutor de unos niños, de una familia, se enamoró de la mujer, de la madre de los niños, ella le correspondió, el marido se enteró. Madre mía, desgraciado. Muy feo. Un lío tremendo. Así que este muchacho, pues eso, Se dio el opio. se dio al opio y a la bebida. El único que tuvo le echaron posibilidad de de otro, le echaron llegar a de otro algo. trabajo, que estuvo en el ferrocarril trabajando, desapareció dinero, le acusaron de que había sido él, fuera. Entonces acababa siempre en casa Volviendo. y con problemas de adicciones. Entonces las hermanas, el poco dinerito que tenían para montar el internado, pues para cuidar y ocuparse del Qué hermano. buenas. Y ya no lo pudieron hacer. Y el hermano fue el que contrajo la tuberculosis, Se Y la la se contagió. murió, se la contagió a Emily. Emily era la que más le había cuidado. A los 2 meses murió Emily, Joder. se la contagió a Anne, a O los sea, muy 5 poquito meses y tiempo. murió Anne. Qué horror, en qué 5 duro. meses, en Pues 8 meses murieron los 3 hermanos y la única que sobrevivió fue unos años que ya pudo vivir ese éxito profesional como escritora fue Charlotte y ya Pero qué duro para ella, ¿eh? Qué barbaridad, qué vida para más ella dura. y para el padre. O sea, Guau. decían, vamos, es que ni el santo Job, este hombre. Madre mía. Qué barbaridad. Qué bueno, qué interesante. Tremendo, pero se cuidaban y se querían mucho los hermanos. Ya digo, las hermanas no podían estar las unas sin las otras. Sobre todo Emily lo odiaba, eso de separarse de sus hermanas. Bueno, por eso no tuvieron hijos, descendencia y, Qué curioso. y tal. Yo creo que Bonita. podemos dejar la otra historia Vale. para otro día. Las otras hermanas son radicalmente Opuestas. Se opuestas tiraban de los pelos. y mucho más. Ah, ahí os quedáis con la intriga. El próximo día más hay que estar ahí atentas a YouTube o a Spotify. Genial. Y tenemos que hablar de cómo influye en la personalidad de la gente tener o no hermanos. Yo creo que eso sí influye. Sí. Ahí lo dejamos el tema también. Podríamos contar cuántos hermanos tenemos o no tenemos cada una y no hablar del tema ya el próximo día, ¿no? El Y próximo luego día. relaciones. Venga. Pues nosotros somos 9, 5 Casi nada. chicos y 4 niñas. Por lo menos estáis ahí. Ahí. Y va a ser muy gracioso cuando Irene diga cuántos son ellos. Porque qué forma tan distinta, pero bueno. Pues nada. yo soy 0. Soy hija No, eres única. Mira, soy hija única. Hija de hija única y tengo hija única. Y mi padre sí que tenía hermanos, con lo cual sí que tengo primas y primos, y casi todos mis primos y primas tienen hijos únicos. Con Increíble. lo cual somos una familia de hijos únicos. Ah, Curioso. Nosotras somos 3 chicas. Y además con mucha diferencia. Las 2 primeras muy seguidas, pero luego de repente llegó una tercera ahí descolgada. y hubo que acogerla. Y nosotros como los Bronte, 5 chicas y un chico Sí. también. Pues aquí os contaremos Pues- aventuras y desventuras. Continuará. Sí, habrá que discutir también si es bueno tener muchos hijos o pocos hijos. O sea, que sean muchos hermanos. Sí, porque los hermanos no puedes opinar, pero los hijos sí. Sí, que también hay variedad. Sí, Ujú. exacto. Pues nada, esperamos que os haya gustado. Estad pendientes del siguiente capítulo. Continuará con una historia nueva de hermanos. Veremos a ver en qué ¿De qué ¿En se qué tira? posición nos colocamos? Si en la Eso primera es. historia, ¿cómo es nuestra historia relacionada con la que ha contado hoy y con la que contará el próximo día? No os la podéis perder porque es más interesante todavía. Muchas gracias por seguirnos. Dale a me gusta, Campanita. campanita y todas esas Suscríbete. cosas. Suscríbete y nos vemos. Y Y sigue. otra cosa. Ah, Métete en la newsletter. Si no estáis, ¿cómo se meten? No sé. Dejaremos debajo en los comentarios, os dejamos nuestro correo electrónico, escríbenos y así te metemos en nuestra lista de distribución en la newsletter que mandamos todos los viernes. Bueno, interesantes. todos los Y viernes. variadas, como nosotras. Exacto, cada semana la escribe una del tema que le apetece. Tenéis Así. que saber quién es el que escribe, además, la que escribe. Pues nada, muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima semana. Adiós. Chao.